Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a esta transmisión en directo de la sesión pública. ¿Cómo estás, Lucila Domínguez? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Secretaria, estoy en cuenta de este Tribunal Electoral. Listo un resumen para usted que sigue esta señal. Le comento, diputaciones en Michoacán y Aguascalientes que se instalan el 15 de septiembre, ayuntamientos en Zacatecas y en Sonora, instalación 15 de septiembre y 16 de septiembre. Detalles, Lucila. Así es, tenemos ahora varios recursos de reconsideración encaminados a controvertir las asignaciones de representación proporcional, ya sea de diputaciones o de regidurías. Así es, y todo se encuentra dispuesto aquí en la sala superior, así es que le pedimos muy amablemente que nos acompañe. Asiento, por favor. Buenas noches. Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Magistrada Presidenta, le informo que hay quórum para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en el artículo 187, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un juicio electoral, un recurso de apelación y 62 recursos de reconsideración, los cuales hacen un total de 64 medios de impugnación con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública. Magistrada Presidenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, Secretaria General. Señora Magistrada Mónica Soto Fregoso. Sí, Presidenta, quisiera también referirme al asunto que estamos analizando y pues que tiene que ver con la asignación de diputaciones de representación proporcional para integrar la legislatura del Estado de Aguascalientes. Y quisiera señalar que estoy a favor del proyecto y brevemente quisiera dar también algunas razones de mi voto y hacer unas breves referencias también de los antecedentes ahorita para ir también recapitulando sobre lo que ya se ha manifestado, ¿sí? Solamente me pronunciaré sobre dos temas que me parecen fundamentales y que ya se han tocado también, que tienen que ver con los ajustes de las medidas de compensación en los casos de sobre- y subrepresentación, así como en la integración paritaria del órgano legislativo. Y bueno, como ya se dio en la cuenta también, como antecedentes relevantes del caso, debo señalar que en un primer momento el OPLE realizó el ejercicio de distribución y asignación previsto en el Código Electoral Local, como es lo conducente, ¿no? Y bueno, contra esta asignación que realizó el OPLE se presentaron dos juicios ciudadanos y de nulidad ante el Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes, y el cual este tribunal, en plenitud de jurisdicción, resolvió dejar sin efecto lo determinado por el OPLE y reconfigurar la asignación a través de un nuevo procedimiento. Ante las impugnaciones presentadas contra la sentencia del tribunal, también fue esta impugnada ante la sala regional resolvió revocarla y rediseñó también la lista de las personas a quienes les correspondían las diputaciones de representación proporcional. Y resalto que esta sentencia confirmó la distribución y el número de curules por cada fuerza política que se había realizado en la instancia jurisdiccional local. En este sentido, quienes se vieron afectados con la designación efectuada por la sala regional, pues por supuesto vinieron e interpusieron los recursos de reconsideración que hoy estamos aquí analizando en esta sala superior. Y uno de los temas que se analizan en la propuesta se relaciona, lo manifestaba anteriormente, con el cuestionamiento que hace el Partido del Trabajo contra las medidas de compensación que se aplican
para solventar la subrepresentación del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de ubicarlo justamente dentro de los márgenes constitucionales tolerables de subrepresentación, la cual se traduce en restarle la diputación que inicialmente le había sido asignada al PT. Y al respecto, cabe también recordar que durante el desarrollo del procedimiento de asignación realizado por el Tribunal Electoral de Aguascalientes, al PT le correspondió una diputación de representación proporcional por asignación directa, derivado de haber alcanzado el porcentaje mínimo del 3% de la votación válida emitida, como ya se dio cuenta. Sin embargo, después de que concluyó el procedimiento de asignación, la autoridad jurisdiccional local advirtió que el PRI se encontraba fuera de rango, digamos, ¿no? Subrepresentado, fuera de lo que es el tope constitucional de menos 8 puntos porcentuales en comparación con el porcentaje de votación. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, apartado A de la Constitución local y 234 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, el Tribunal Electoral Estatal procedió a hacer esta compensación al Partido Revolucionario Institucional para ajustarlo y que quedara dentro de los límites constitucionales permitidos, y le asignó la diputación número 5 que había correspondido al PT. Debo resaltar que en la sentencia controvertida, la Sala Regional estimó que el ajuste realizado al PT es apegado a derecho. Ahora se está proponiendo confirmar la sentencia de la Sala Regional, pues el proyecto razona que la medida de compensación consistente en restar un escaño de asignación directa al Partido de Trabajo para otorgárselo al Partido Revolucionario Institucional se ajusta al principio de representación proporcional. Y bueno, lo anterior obedece fundamentalmente a que en el caso particular que se exima al PT en comparación con las demás fuerzas políticas, tiene la mayor sobrerepresentación, traducible en más 4.13 puntos, mientras que el Partido Revolucionario Institucional constituye la fuerza o la única fuerza política que está subrepresentada, calculada en menos 9.87 puntos. Luego entonces se encuentra fuera del perímetro, como habíamos dicho, tolerado por el marco constitucional, consistente en menos 8 puntos. En el caso, estimo que el ajuste y la compensación implementado por el Tribunal Electoral de Aguascalientes, que fue confirmado por la Sala Regional Monterrey, se encuentra más que justificada, puesto que es la única medida que permite sujetar la representación de las distintas fuerzas políticas que integrarán el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes a los niveles de sobre- y subrepresentación que están fijados en el ordenamiento constitucional. Y si bien este criterio pudiera parecer contradictorio con los asuntos o algunos asuntos anteriores que hemos asumido en algunos precedentes de esta Sala Superior, no lo es. No es de manera alguna una contradicción. ¿Por qué? Porque en el presente caso privan cuestiones fácticas que no se presentaron con antelación. Debo resaltar que el proyecto presentado tiene una característica que lo hace especial o que lo hace particular, ¿no? Ya que en el mismo la única solución
acorde con los parámetros constitucionales de la sobre- y subrepresentación, inciden de forma tal que no hay una mejor proposición para cumplir con los mandatos establecidos en el Pacto Federal. Y en estos casos, la Sala Superior, al resolver los recursos de reconsideración 1273 de 2017 y acumulados, y 1090 de este año también y sus acumulados, relacionados precisamente con la integración de los congresos de Nayarit e Hidalgo, se sostuvo, entre otras cuestiones, uno, que cuando exista subrepresentación se incidirá en los partidos con mayor sobrerepresentación. Y dos, en caso de no ser factible, la incidencia se hará en los de subrepresentación mientras no implique que el afectado quede fuera de rango, digamos, fuera de los límites constitucionalmente establecidos. No obstante, en el caso particular, la aplicación de esas reglas fijadas por esta Sala Superior llevarían a infringir los topes de subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Federal. Y esto debido a que, salvo el PT, las demás fuerzas, los demás partidos políticos que participan en el procedimiento de asignación de diputaciones de representación proporcional presentan porcentajes de subrepresentación, aunque debo resaltar que están dentro de los márgenes tolerados por la norma constitucional. Y además, únicamente el partido Morena es el que se vio beneficiado con la asignación de curules de representación proporcional mediante la aplicación del cociente natural y el resto mayor, además de la asignada directamente por porcentaje mínimo. No obstante, presenta un porcentaje de subrepresentación de menos 7.23 puntos. De ahí que si se le ajustara una curul para otorgársela al PRI, indefectiblemente el partido político Morena quedaría subrepresentado fuera también del rango constitucional, fuera de los límites aceptados, ¿no? Entonces, sin que sea posible tomar otra fuerza política para el ajuste, puesto que todas las asignaciones fueron por haber obtenido el porcentaje mínimo de 3%. Tampoco podríamos dejar de aplicar un ajuste por subrepresentación, porque ello implicaría que el PRI quedara también fuera de los límites constitucionales. Entonces, de ahí que esta propuesta también que está confirmando el magistrado ponente es la única opción viable que permite la compensación necesaria y obligada sin que se infrinja lo establecido en el artículo 116 del Pacto Federal, que ya ha sido referido en varias ocasiones, y la única manera pues es precisamente retirar la curul y hacer el ajuste al Partido del Trabajo. Y bueno, por estas razones es que, como lo manifesté al inicio de mi participación, yo estoy a favor del proyecto del magistrado Indalfer Infante. Eso por lo que hace al tema de sobre y subrepresentación. Por lo que hace al tema de integración paritaria, también quiero manifestar mi conformidad con el proyecto en lo que atañe a esta propuesta, la paridad en la integración del Congreso, por las razones que brevemente expondré. En primer lugar, el Código Electoral de Aguascalientes, en su artículo 123, establece expresamente que el Congreso del Estado se integrará respetando en todo momento los principios de paridad y alternancia, tanto en el registro de las fórmulas para su elección por parte de los partidos políticos como en la asignación de curules por el principio de representación proporcional. Y en esa tesitura también el numeral 150 del mismo ordenamiento electoral local otorga la prerrogativa a los partidos políticos
para integrar una lista estatal en que realice 6 designaciones, 3 fórmulas del género femenino y 3 fórmulas del género masculino, debiendo respetar, señala, el principio de alternancia, los lugares 1, 4, 5, 7, 8 y 9. Asimismo, el Código Comicial Local reserva los lugares 2, 3 y 6 para las candidaturas que hayan competido bajo el principio de mayoría relativa y que hubieran logrado los más altos porcentajes de votación en su distrito electoral. Esto es, que haya logrado consolidarse como los mejores perdedores, como los conocemos, con lo que se conforma un listado definitivo de candidaturas para los efectos de la asignación. Y como ha quedado evidenciado, el legislador local estableció un criterio alternado y paritario, o paritario y alternado. Ello a fin de promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de su estructura gubernamental. Por otro lado, el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes emitió el Acuerdo 47, mediante el cual, entre otras cuestiones, integró las reglas sobre las medidas afirmativas, las que deberán garantizar la participación paritaria en el proceso electoral, y de igual manera previó el porcentaje ante un posible el procedimiento ante un posible incumplimiento de estas. Y así, armonizando lo contemplado en el artículo 143 del Código Electoral Local y el considerando 10º del acuerdo, se determinó que para el caso de asignación de curules por el principio de representación proporcional, cuando con la aplicación de los artículos 150, 32, 233 y 234 del Código Electoral Local no se lograra la paridad del Instituto Electoral, debía implementar lo siguiente. 1. Determinar el número de asignaciones por el principio de representación proporcional correspondiente al género femenino y masculino de forma paritaria. Asignar las curules de representación proporcional atendiendo al porcentaje de votación de cada uno de los partidos políticos con derecho a la asignación de mayor a menor que les corresponda, sin que se exceda el número de curules posibles por género. 3. De manera que, al realizar la asignación de curules por el principio de representación proporcional restantes, se podrá realizar la modificación de la lista de representación proporcional del partido político correspondiente, considerando los porcentajes de votación obtenidos por cada partido político de forma ascendente y, en consecuencia, asignar en estricto orden descendiente la fórmula de género femenino más próxima al primer lugar de cada lista. Sin embargo, producto del ejercicio de asignación de representación proporcional efectuado por la Sala Regional y avalado en la consulta, no hubo necesidad de implementar ninguna medida para garantizar la paridad. Y ello es así al haberse conformado con 14 mujeres y 13 hombres el Congreso Estatal, ya que, producto de la implementación de la paridad y la alternancia establecidas en las listas para calcular la representación proporcional, se obtuvo que el Partido Revolucionario Institucional, en las asignaciones de mejores perdedores, que eran las posiciones 2 y 3, de las 4 que obtuvo, se entregaron a las mujeres con mejores votaciones distritales, cuestión que se replicó en idénticas condiciones con el partido Morena, quien pese a tener 3 espacios, los lugares 2 y 3 se dieron a sus candidatas mejor votadas,
De ahí que por este hecho, en conjunción con las 9 mujeres y 9 hombres que obtuvieron una curul por mayoría relativa, se alcanzó el fin que es exigido. Es decir, se garantizó la paridad que la ley y el acuerdo del INE buscaban, del OPLE, perdón, sin necesidad de adecuar alguna o instrumentar alguna medida adicional, como podría ser la alternancia, como instrumento para lograr el número de espacios más próximos a lo paritario en favor del género masculino. Con esto quiero evidenciar, si bien existe al alcance de las mujeres los mecanismos para garantizar los derechos de integración paritaria de los órganos, no menos cierto resulta que en casos como el de Aguascalientes, el implementar a la letra la norma llevó de manera natural, digamos, o sea, en cumplimiento y en seguimiento de la norma, pues al resultado esperado, que fue un resultado paritario. Consecuentemente, creo que lo efectuado por la Sala Regional Monterrey, en este caso, que fue ejecutar las reglas de paridad y alternancia, tanto en la postulación como la integración del órgano, logró el objetivo superior de llevar al género femenino a la paridad en la conformación del Congreso local. Y bueno, con base en esto que he expuesto, es que, como lo señalé, votaré a favor de la propuesta que se nos presenta. Sería cuanto, presidente. Gracias, magistrada Soto Fregoso. De manera muy breve diré que votaré a favor del proyecto que nos presenta el magistrado Indalfer Infante González, ya que justamente en esto lo que hace la Sala Regional Monterrey es que posteriormente a la etapa de asignación directa y la de la verificación de los límites de sobre y subrepresentación, advierte que el PRI, con 3 diputaciones obtenidas hasta ese momento, se encuentra subrepresentado, es decir, por debajo del límite constitucional del 8%. Por ello, la Sala Regional estima que para garantizar los límites de representación previstos en la Constitución, era necesario hacer el ajuste correspondiente, quitando la única diputación de representación proporcional que el Partido del Trabajo obtuvo en la etapa de asignación directa, que si bien no excedía el límite del 8% de sobrerepresentación, era el único partido que estaba sobrerepresentado. Y esta es justamente la resolución que es aquí impugnada en este recurso de reconsideración. Me parece que el tema relevante que debemos resolver es si, para garantizar que un partido político no exceda el límite constitucional de subrepresentación, es posible restarle de manera excepcional una diputación otorgada por asignación directa a un partido sobrerepresentado. Considero que en casos excepcionales, como el que estamos aquí analizando, cuyas circunstancias lo ameriten, es posible restar a los partidos políticos sobrerepresentados las diputaciones obtenidas por el solo hecho de haber alcanzado el umbral mínimo. Y esto es así, ya que en este caso no existe algún otro partido político sobrerepresentado más que el Partido del Trabajo, quien obtuvo solo una diputación de representación proporcional por asignación directa. Por ello, considero que, contrario a lo sostenido por los actores, el precedente en el que resolvimos justamente, ya fue citado aquí, la asignación en el estado de Nayarit, del que incluso fui ponente, no se contrapone con este asunto, ya que guardan particularidades que ameritan una distinción judicial. Considero que el precedente es aplicable por regla general cuando sea posible que en la aplicación de las fórmulas las diputaciones otorgadas por las reglas de cociente natural y resto mayor a los partidos sobrerepresentados se les otorguen a aquellos que se encuentren por debajo del límite de la subrepresentación. Por otra parte, será posible restar la curul que corresponda por asignación directa y otorgarla al partido que se encuentre subrepresentado
por debajo del límite constitucional solo en aquellos casos en los que sea la única opción viable por ser el único partido sobrerepresentado. Por ello, me parece que la inaplicación del artículo 223, fracción cuarta del Código Electoral local, alegada por los recurrentes, es inexistente, ya que la Sala Monterrey no dejó de aplicar dicha disposición, sino que realizó un ejercicio que pretendía salvaguardar un principio contenido en nuestra Constitución, que es el de la sub- y sobrerepresentación. Este criterio de resolución obedece a las circunstancias del caso, permite armonizar adecuadamente tres elementos que confluyen en él y en otros similares que se presenten en el futuro: el pluralismo político, la lógica funcional del sistema de representación y la necesaria atención casuística de las controversias a resolver por los órganos jurisdiccionales. Por estas razones, votaré a favor del proyecto que estamos debatiendo. Si no hay alguna otra intervención, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pisaña. En contra, emitiendo voto particular. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con el proyecto. Magistrado Endalfred Infante González. Con mi propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor y acompañando con un voto concurrente respecto a las consideraciones que expuse. Magistrada Mónica Aralizoto Fregoso. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con el proyecto. Magistrada presidenta Yanino Toral Malasís. Con la propuesta. Magistrada presidenta, el asunto de la cuenta fue aprobado por una mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien anunció la emisión de un voto particular, y los votos concurrente y aclaratorio que anunciaron el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés. Gracias. En consecuencia, en los recursos de reconsideración 1209, 1210, 1218, 1222, 1227, 1228, 1235, 1238 y 1242, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos de reconsideración indicados. Segundo, se confirma la sentencia controvertida en lo que fue materia de impugnación. Siendo las 23:52 del 14 de septiembre de 2018, se da por concluida. Una integración de Congreso local, estamos hablando de Aguascalientes. Bueno, pues esta Sala Superior ha confirmado la sentencia en lo que fue materia de impugnación. Así es, en este caso la Sala Regional había confirmado a su vez la del Tribunal Local, sin embargo había hecho en cuanto al número de diputaciones que correspondían a cada uno de los partidos, sin embargo había hecho una distinción en cuanto a una segunda lista en donde entran a participar en la representación proporcional los mejores perdedores. ¿Cuál era la votación que en este caso debía tomarse? Si la votación, más bien el porcentaje de votación distrital o estatal. En base a esa discusión, bueno, la Sala Superior determina aquí sí confirmar la resolución impugnada. Así es, Lucila, y bueno, hizo lo propio al encontrar 3 elementos, armonizar estos 3 elementos: el pluralismo político, la lógica funcional de la representación proporcional y la casuística. Así es que de esta manera vamos a despedir esta transmisión con este resumen. Le invitamos a usted a que siga las transmisiones precisamente en nuestras plataformas digitales, que consulte estas y otras sentencias en menos de 24 horas. Y bueno, despedimos la transmisión. Muchas gracias, Lucila. Gracias a ti. Buenas Hasta noches. la próxima.